Vamos ahora de inmediato a establecer una comunicación vía Zoom con el actual rector de la Universidad, José Cecilio del Valle, y también expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, que muy amablemente nos atiende esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Qué gusto saludarla y compartir con los televidentes de hoy mismo en la mañana. El gusto es completamente de nosotros. Quiero que me acompañe, por favor, a que veamos cuál es el reflejo de las reservas internacionales que ha ya notificado el Banco Central de Honduras. Tenemos el cuadro ahí en pantalla y podemos observar. Si usted observa ahí, reservas internacionales actualizado al 24 de mayo de 2024, son 7.050.7 millones de dólares las reservas internacionales netas, según este dato que revela precisamente el Banco Central de Honduras. Bien, luego de conocer eso, mi pregunta es exactamente la siguiente. Esas reservas son para menos de 5 meses de importaciones del país. ¿Podría traer consecuencias esta caída de reservas internacionales del Banco Central de Honduras para los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, don Julio? A ver, Claudia, es bien importante considerar cuál es la, digamos, normativa general, qué es lo que se considera bueno en términos de reservas Sí. internacionales en un país que depende mucho de las importaciones como Honduras. En general, 4 meses de importaciones, incluso 3,5 meses de importaciones es suficiente como para que se diga que el país tiene condiciones de estabilidad. El problema, Claudia, es que hace un par de años las reservas eran, digamos, teníamos reservas para incluso 6 y hasta 7 meses de importaciones, ¿verdad? Y el tema es que en 2 años y medio esta cantidad se ha venido disminuyendo, ha venido menguando. ¿Cuáles son los elementos que hacen que las reservas mengüen de una forma tan acelerada como han venido cayendo en los últimos 2 años? Primero, y lo más importante, Claudia, es que las exportaciones del país han disminuido, que la brecha entre exportaciones e importaciones se ha hecho cada vez más grande y eso significa que el país ha perdido competitividad. Por supuesto esto ha hecho que se pierda mucho. El otro elemento que hace que se reduzcan tanto las reservas es que el país ha tenido que enfrentar muchísimos compromisos internacionales, sobre todo de pago de deuda. Hay que recordar que la deuda externa de Honduras es cada vez más grande, se hizo muy grande por los compromisos que se adquirieron en años anteriores y pues las actuales autoridades están obligadas a hacerse cargo de esta deuda, Claudia, y eso definitivamente afecta también las reservas internacionales. En septiembre del año pasado se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La meta era que para esa primera revisión de ese programa que se firmó con el fondo, las reservas tuviéramos una cantidad de reservas que no fuera inferior a 5 meses de importaciones. Sí. ¿Pero por qué? Porque teníamos en aquel momento una cantidad bien alta de reservas internacionales que se han venido cayendo. En este momento tenemos más o menos, con esos 7.050 que usted mencionó, Claudia, tenemos reservas para unos 4,5 meses, que repito, no es malo. Está bien, estamos todavía dentro del rango de la normalidad y de lo que se puede llamar bueno en términos de reservas acumuladas, pero es preocupante que hayan caído tanto en tan poco tiempo, ¿no? ¿Y esto podría afectar en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta todos los aspectos que ellos evalúan para lograr precisamente esos acuerdos? Yo digo que sí, Claudia. A ver, los acuerdos con el Fondo Monetario tienen criterios cuantitativos y criterios de políticas, ¿verdad? Y uno de los criterios cuantitativos es justamente esta medición de meses de importaciones en reservas internacionales y la meta que el mismo gobierno de Honduras o que el mismo Banco Central se impuso era que sus reservas internacionales no iban a bajar, no iban a ser inferiores a 5 meses de importaciones, lo cual a estas alturas, en el mes de mayo, vemos que no se ha cumplido. Repito, tenemos reservas para 4,5 meses de importaciones. No es malo eso, es bien importante hacerlo ver, pero está por debajo de la meta que se había impuesto el gobierno, lo cual, repito, no deja de ser preocupante de llamar la atención. Pero
yo recientemente estaba leyendo un informe, don Julio, en el que se confirmaba por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica que hubo un préstamo de 100 millones de dólares que se presume eran para estas reservas internacionales. Tomando en cuenta ese préstamo, ¿no es suficiente? ¿Qué pasaría con este préstamo de 100 millones de dólares que iban precisamente para apoyar esas reservas internacionales, proveídas precisamente por el Banco Centroamericano de Integración Económica? Sí. No solamente el Banco Centroamericano de Integración Económica ofrece este tipo de apoyo, el mismo Fondo Monetario también iba a desembolsar ahora en el mes de marzo, si se cumplían los hitos del acuerdo, 117 millones de dólares más, ¿verdad? El Banco Mundial Sí. tiene una cantidad también ya disponible y programada, el Banco Centroamericano, como usted lo dijo, también. El punto acá es que mientras no se cumpla con la revisión del acuerdo, va a ser bien difícil que nos desembolsen esto. Y por otro lado, y creo que esto es lo más importante, Claudia, y hay que tomarlo en consideración, tenemos que mejorar nuestra competitividad. La producción de camarones, la producción de café, no solamente ha menguado, sino que también se está vendiendo menos en el exterior. Y recuerde usted que nuestras reservas internacionales dependen fundamentalmente de este elemento de las exportaciones. También están, por supuesto, las remesas que envían nuestros hermanos, compatriotas, migrantes, que al final son lo que salva al país de caer en la debacle. Pero eso es bastante constante, ¿verdad? Las reservas las remesas, perdón, siguen creciendo, pero lo que no crece y lo que es realmente preocupante, Claudia, es que las exportaciones han perdido competitividad y esto no deja de ser un problema, ¿no? Claro que sí, lo que usted dice, el tema de la competitividad en el país y cómo afecta absolutamente todo el país. Para concluir, y este tema de endeudamiento y pasar este endeudamiento para las reservas del Banco Central, ¿no es una mala decisión? ¿Qué cree usted? Porque es como que yo pasara precisamente a sacar un préstamo, por ejemplo, y lo pasara a mi tarjeta de ahorros. Siempre tengo la No, deuda, siempre tengo la deuda. a ver, no, Claudia, eso es justamente para lo que sirven estos préstamos, para fortalecer la balanza de pagos del país, para asegurarnos de que se va a mantener la estabilidad del tipo de cambio en Honduras. Así es que es bueno que este tipo de apalancamiento, este tipo de financiamiento Sí. llegue al país, ¿verdad? Por supuesto, hay otro financiamiento que hacen estos organismos como el BID, como el Banco Mundial, como el Banco Centroamericano, que sirve fundamentalmente para crear proyectos de desarrollo, de inversión, ¿verdad? Carreteras, escuelas, pero estos préstamos, estos 100 millones de los que habla usted del Banco Centroamericano, los 100 que vienen de los 117 que vienen del Fondo Monetario, son justamente para mantener esta estabilidad en las reservas internacionales y asegurarnos de que no vamos a tener problema de pagos en el mediano plazo, ¿no? ¿Hay un mal manejo o hay un buen manejo de la política macroeconómica del país? Mira, en general, la política macroeconómica en los últimos 15, 20 años ha sido bastante aceptable. Son dos o tres elementos que hay que considerar. El tema justamente de la competitividad del país, que es lo que siento que se ha perdido. Y ahí creo que la política monetaria del Banco Central ha sido excesivamente laxa en los últimos años y eso nos hace perder atracción, nos hace poco atractivos ante nuestros compradores, ¿verdad? Y eso es un elemento importante. Y por otro lado, Claudia, también las importaciones se han desmesurado mucho, ¿verdad? En los últimos años. La gente quiere comprar casi solo cosas importadas en el país y eso responde a incentivos, Claudia. Si los incentivos para importar son muy altos, pues la gente va a buscar importar. Y por otro lado, no deja de ser preocupante la incertidumbre que se genera el hecho de que existe inseguridad jurídica en el país, de que la gente piense que la cosa se puede poner peliaguda acá y quiere sacar sus capitales, de que en El Salvador o en Guatemala la tasa de interés sea más elevada y por lo tanto si yo tengo un ahorro aquí, Claudia,
en dólares, yo prefiero pasarlo al Salvador, a un banco en Claro. El Salvador, a un banco en Guatemala que me va a pagar más, etcétera. Estos elementos sí competen a la política monetaria del Banco Central y creo que ahí hay cierta responsabilidad. En el tema fiscal, pues no, las cosas no andan tan mal, la inflación está relativamente controlada, pero creo que en esta parte del manejo monetario de la tasa de interés y del tipo de cambio ahí probablemente podrían mejorar mucho las cosas, ¿no? Le agradecemos muchísimo la opinión de don Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Gracias por sus aportes, siempre son bienvenidos, por supuesto, a Noticieros hoy mismo. Gracias. Gracias, Claudia. Expresidente. Expresidente, sí, claro, del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle.